¿Pedro se fue? Ya sube a bajarla, se va muy bien. Compañeras, compañeros, los que estamos aquí y los que nos están acompañando desde el Zoom, muchísimas gracias. Como cada semana avanzamos en esta idea de que para ser los militantes que la patria merece necesitamos formarnos en los temas de economía, necesitamos formarnos en la profunda discusión política, necesitamos compartir las experiencias de gestión y necesitamos discutir la doctrina. Cada semana vamos matizando los temas. Hoy le hemos pedido a Guillermo que hablemos sobre la realidad política nacional. Por supuesto que ya sabemos, siempre eso tiene un contexto internacional, pero sobre todo lo que queremos es tener herramientas para el cada día de nuestra militancia, para poner nuestro granito de arena para que cese el sufrimiento de nuestro pueblo, ya que tenemos semejante mamarracho de gobierno. Así que gracias, Guillermo, y gracias a todos los compañeros que están. Gracias, Pimpi, a los compañeros que nos están mirando por Zoom. Y después la charla se va reproduciendo. Tenemos algunos temas que enfocar y pedidos de los organizadores, así que vamos a tratar de ir sintéticamente tocando algunos acápites y tratando de hacer una síntesis final. Estos primeros días de frío nos desordenan, así que vamos a ir ordenando para hacer un debate con puntos específicos y después un intercambio y cuestión de que cumplamos con la agenda, pero lo más sintético y rápido posible. Y como es coyuntura, y la coyuntura tiene que ver con los medios, porque los libros que explican vienen después. Hoy estamos siendo los actores de los libros que se van a escribir después. Por lo tanto, la realidad tiene que ver con los medios, con las noticias de opinión y con las crónicas. Las dos funciones centrales del periodista: o hace crónica o hace opinión, o hace las dos juntos, y uno tiene que... ¿Qué está aconteciendo en el día de ayer en los diarios? Dos o tres temas que me parece que son relevantes. Por la mañana, en una nota que me hizo Radio Perfil, empezamos a plantear con precisión el fracaso, ya no económico del gobierno, sino el fracaso de la concepción profunda de este gobierno, y que no es solo de este gobierno, sino que la concepción profunda que anidaba ya, ahora lo podemos decir, después que pasó suficiente agua bajo el puente, la concepción que anidaba en los dos últimos años del gobierno de Cristina, que tiene que ver con la cosmovisión posmoderna. Lo que empieza a fracasar, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es el posmodernismo como tal. Esta historia que la Cerruti sintetizó también en ese tuit cuando dijo: no hay pasado porque ya pasó, no hay futuro porque no llegó, solamente vivimos el presente y tratemos de articular el día a día como podamos. De ahí al Alberto Fernández, que dice que no cree en los planes, hay un tránsito muy cortito, se entiende perfectamente, porque el peronismo, que fue básicamente planificación en su acción, termina con el presidente del Partido Justicialista renunciando a todas las tradiciones de nuestro pensamiento y claramente utilizando la cáscara que le puede decir el soy peronista, pero desde la profundidad de su visión extremadamente alejado de eso.
y decía algo que después, por algunos comentarios que me llegaron, tuvo su impacto, que es que los que siguen el desarrollo de los conflictos militares estaban pensando guerras a futuro donde el soldado dejaba de tener preeminencia. Venían las máquinas, venía la inteligencia artificial, venía el armamento guiado por la inteligencia artificial y corrigiendo su rumbo. Era la guerra del futuro y vimos un montón de análisis desde, diría yo, los 90 para acá. Cómo se iban a desarrollar las guerras a futuro y que cada vez iban a ser más cortas, y el factor tecnológico era el factor determinante, el hombre pasaba a un segundo plano y el estilo de confrontación iba a ser diametralmente otro. Después apareció su santidad hablando de la Tercera Guerra Mundial en cuotas, dijo: mire, esto no es religioso, esto es económico, tenemos estos problemas, va a haber conflictos por acá, conflictos por allá. Desde el 2013, cuando él asumió, que empezó a plantear ese tema, nosotros lo agarramos. Habíamos desarrollado ya estos temas, porque obviamente las ideas tienen estas características, van por distintos lugares, el Papa las sintetizó con mucha precisión, pero cuando llegamos a la guerra de las guerras, las de las últimas décadas, nos encontramos con una guerra que ni siquiera tiene las características de la Segunda Guerra Mundial. Tiene las características de la Primera Guerra Mundial. Es una guerra de posiciones. Es una guerra de posiciones que lo único que falta es que caben trincheras. Claro, hasta en el hecho militar se empiezan a volver a situaciones donde uno en realidad se mueve con los criterios que tienen que ver con su proceso de socialización, los educativos, los culturales, al punto que hoy leemos en los diarios que aparentemente los rusos la están perdiendo, pero el que cambia el comandante en jefe de la fuerza son los ucranianos. Hoy, no, cambiamos el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas porque no hay ninguna explicación. La realidad es que estamos llegando a un momento ya pedido por Macron y también los alemanes, donde le están pidiendo a los norteamericanos que asuman decididamente el espacio negociador con los rusos y encuentren un desenlace para este conflicto. Desenlace que, como toda guerra de movimientos territoriales, va a llevar su tiempo, porque cuanto más se acerque al momento del desenlace, más movimientos vamos a tener para llegar a la mesa final con un posicionamiento superior. Esto es lo clásico antes de la tregua, lo clásico, que es lo que vamos a vivir las próximas semanas. Y con los rusos planificando la posguerra en los territorios ocupados, porque está claro que la vida tiene que empezar. Las escuelas, la comida, el agua, la electricidad, la medicina, tiene que... Entonces, mientras avanzan sobre los territorios que su estrategia finalmente decidirán cuáles son, tiene que empezar a vivir y planificar la ciudadanía y por lo tanto la posguerra en los territorios ocupados. Después, lo que dice la prensa
obviamente uno tiene que leer, intentar ver todo lo máximo que puede mientras el tiempo que tiene, y de ahí encontrar algún lugar, porque obviamente que la verdad no va a estar en ninguno de los dos lados. Esto es obvio, es así, esto naturalmente pasa en cualquier conflicto bélico. Nosotros habíamos dicho que iba a haber en el nuevo orden internacional 2 ganadores y que acá se estaba definiendo la primera medianera entre la Federación Rusa y los Estados Unidos, y ahora los europeos están diciendo no estamos nosotros en condiciones de entablar esta negociación. Vengan ustedes los norteamericanos y resuelvan este tema, que obviamente con su más, con su menos va a terminar con una Ucrania con determinadas fracciones, una ocupada por los rusos, otra ocupada por los norteamericanos. Ya salió el presidente ucraniano a decirle a Macron: de ninguna manera, vos ofreciste sin mi consentimiento que Rusia se quede con una parte de Ucrania. Bueno, todas esas cosas que sabemos que van a pasar, hasta que le corten el teléfono al presidente ucraniano y se termina todo. Cuando el tipo levante el teléfono y del otro lado no lo atienda, es obvio que este es el desenlace de cómo vamos yendo. Los rusos recuperaron la metalmecánica pesada, recuperaron la hegemonía sobre el Mar Negro, del otro lado está Turquía, algunos países más, pero digamos la hegemonía va a estar por ahí. Los norteamericanos recuperan una presencia importante en Europa, que no tenían en un país importante como es Ucrania. Esto empieza a tipificar las características de una medianera que va a durar décadas. Esto que se está terminando de configurar va a construir también sus instituciones internacionales, así como Bretton Woods constituyó el Fondo Monetario Internacional y lo que a la postre fue la Organización Mundial de Comercio, que siguieron hasta ahora. Ahora se tienen que construir las instituciones, incluso el debate va a atravesar también las Naciones Unidas. ¿Está bien? Es obvio que qué rol puede tener las Naciones Unidas en esto, cómo fue diseñada, ningún rol. Todo esto hay que volver a diseñar. Y la segunda medianera tiene que ver con China, lo que hemos planteado, recuperar tienen que salirse las empresas chinas de la zona de confort norteamericana. Hay un protagonismo que están tomando los ingleses más allá de lo que nosotros habíamos preanunciado. Si bien habíamos visto la vuelta de los ingleses en el Atlántico Sur, el despliegue que están haciendo los ingleses también en el Pacífico es muy intenso. El acuerdo de paz que hicieron con los japoneses, el acuerdo de defensa mutua que hicieron con los japoneses, en fin, uno lo está viendo que están transitando. Ahí entra una discusión de los ingleses como conducción de Europa, que me parece que se están planteando con precisión ese segundo anillo relevante. Habrán leído ustedes ayer que ya empezaron ciertas enfermedades con el presidente chino, que si tiene un aneurisma, que si tiene esto, que si tiene aquello, que tiene un problema, que no lo pueden operar, que no lo quieren operar, que no se quiere operar, que se quiere resolver con la medicina tradicional. Bueno, nada que no hayamos dicho. En algún momento empiezan las modificaciones al interior de la política china, y estas son las primeras señales que empiezan a ver, y veremos cómo esto evoluciona. Es obvio que si los australianos se paran como se paran es porque alguien les dijo parate así que vamos para ese final. Es simplemente, si no, los australianos no tienen ni para empezar. Es obvio que están los ingleses y los norteamericanos, y por eso está el AUKUS. Ese nuevo orden internacional que va a llevar meses por delante, van a venir las elecciones en Estados Unidos, las de medio término, después hay que ver cómo evoluciona ese gobierno, si es que entra en pato rengo, qué es lo que pasa. Bueno, empieza a crujir también la política interior norteamericana.
que es donde se está cocinando bastante de lo que va a acontecer en el mundo. Nada que nosotros con sus más y con sus menos no hayamos transitado. Y todo esto es simplemente lo que estoy contando, son los detalles de los diarios de la última semana. Todo esto que estoy diciendo es información pública que cualquiera que lee el diario y se dedica la tiene, digamos. Simplemente estoy sistematizando lo que salió y metiendo esta información en la convalidación de los análisis que alguna vez hicimos. Porque nosotros somos los que hacemos política diciendo que la información convalida los análisis, no al revés. No es que los análisis devienen de la información, sino que la información, si están bien hechos, tienen que convalidar los análisis. El mundo, con sus más y con sus menos, está yendo para lo que venimos conversando aquí en el CEN desde hace bastante tiempo, de la revolución energética norteamericana para acá, que nosotros la pusimos en valor allá en el 16, la descubrimos en el 12, la pusimos en valor en el 16, y en el 17 empezamos a interpretar el mundo desde los vectores energéticos y alimentos, no desde la revolución científico-tecnológica que no aparecía. Nosotros siempre nos paramos en los vectores alimenticios y energéticos. Y ahora el mundo está parado en esos dos vectores. El mundo está parado en el vector energético y en el vector alimento. Sobre eso estuvimos reflexionando los últimos años y lo que está haciendo la información razonablemente es ir convalidando la información de los diarios. Eso en el plano internacional. El eje Ascensión-Malvina está muy claro. Hay una visión del mundo muy interesante que vi por ahí, que búsquenla. Es el centro del mundo, la Antártida. Y entonces, y ahí entendemos muy claro, digamos, no es que es común poner el centro del mundo, la Antártida. Pusieron dónde está Australia, dónde está Argentina, dónde está Nueva Zelanda, dónde está el centro. Y eso va quedando claro. Y va quedando claro también porque el acuerdo de defensa mutua entre los chilenos y los británicos. No lo dijimos nosotros, lo dijeron los chilenos hace 15 días atrás. Es esto, en ese mundo nos tenemos que mover. Pensar que el mundo es otra cosa que lo que estamos describiendo es una tontería. Ese mundo va al margen de nuestra voluntad. No es que el mundo está esperando que Alberto Fernández le lleve una propuesta para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso es una cosa disparatada, ¿está bien? El mundo va yendo, desde esto que estamos diciendo. Hoy hicimos un artículo en BAE que es: en el mundo se discute poder y negocio. Se discute poder y negocio, eso es lo que se está discutiendo. Poder y negocio. Van de la mano, no vamos a discutir qué va primero, no tiene importancia. Poder y el negocio. Tuvo impacto, digamos, de los últimos, fue el que más comentarios... ¿Por qué? Clarificó sintéticamente esto que estamos diciendo y permitió que las piezas se vayan acomodando. Ahora, la lectura de los diarios del fin de semana también fue muy rica, porque me invitaron para hablar de coyuntura. Entonces la coyuntura en los diarios, en los medios, bien interesante los diarios del fin de semana, al menos los temas. Alguna nota en perfil que dice: mire, en Latinoamérica, como lo llaman ellos, nosotros solemos llamarlo Hispanoamérica, pero en Latinoamérica encontramos que han fracasado tanto el modelo neoliberal como el modelo socialdemócrata. Y el articulista que lo escribe dice: me baso en un economista chileno que estudió acá, que estudió allá, que
tiene un posgrado acá, que tiene un posgrado allá, que en el 2020 dijo, ni los neoliberales ni los socialdemócratas le están dando respuesta a los pueblos latinoamericanos. Tiene que aparecer algo nuevo. Esto pasa, no hay que enojarse. Lo nuevo es el peronismo. Cuando dicen el peronismo es viejo y algunos compañeros dicen, no, bueno, pero Perón ya se murió, y entonces digo, miren, de las doctrinas en boga en el occidente conocido, las más nuevas, más viejos son los liberales, los marxistas, los socialdemócratas y los neoliberales. Esto es lo nuevo. Nuestra doctrina es la más nueva. Todo lo demás es viejo, incluso los troquistas son viejos, son anteriores a nosotros. Y después no hay más nada. De las que conforman gobierno, de las doctrinas utilizadas como base conceptual para estructurar un gobierno. Son socialdemócratas, son neoliberales durante la globalización, y antes o eran liberales o eran marxistas, y si no en Argentina, peronistas. Y no hay más. Ahora, lo más nuevo somos nosotros. Si fracasaron los socialdemócratas y los neoliberales, o nos queda volver a los liberales o volver a los marxistas, y si era un argentino tendría que no haber reclamado algo nuevo a la economía, sino haber mirado al peronismo. Pero no es fácil que los que no piensan desde el peronismo lo acepten como un corpus de pensamiento. No lo aceptan. Entonces Fidanza, que fue el que escribió el artículo, dice, bueno, los economistas van a tener que pensar algo nuevo. Y para nosotros esto es muy sencillo, ya lo pensamos, lo venimos construyendo, lo tenemos. Otra vez, un artículo de coyuntura confirmando el análisis que como grupo venimos haciendo sobre la confusión de los neoliberales y los socialdemócratas para administrar correctamente nuestros pueblos. Y él pone todos los fracasos, son los fracasos. Otro artículo bien interesante es un artículo de La Nación, de opinión, de un muchacho que arrancó su vida política en el FIP. Bien, o sea que arrancó en la vinculación entre el marxismo y el nacionalismo, allá en los 60, los 70, que le hicieron un aporte importante a la patria como construcción del pensamiento. Que es Fernández Díaz, o Fernández Díaz, o Díaz, que yo. Todo el artículo dedicado a la inmadurez de Milei. Un artículo de fondo en La Nación dedicado a la inmadurez de Milei. Que no es maduro. No es maduro en términos políticos. Nosotros decimos no es maduro en términos económicos, porque la estructura de pensamiento de Milei es una estructura de pensamiento económico. Ahora él está, esto en un reportaje que me hizo Nancy Paso, me dijo, no, pero ¿cómo Milei va a terminar siendo peronista? Si hace 8 años que se dedica a estudiar incansablemente el modelo austríaco, dicho por Milei. 8 años para un profesional es nada, es ayer. Me comentan que ayer en la presentación de su libro dijo lo mismo, hace 8 años que vengo, antes estaba equivocado y ahora... 8 años no es nada. Se nota cuando habla, para los oídos avesados, de que está enamorado del amor. Cuando uno hacía la analogía con un varón o una nena, a los varones es en la edad del pavo, que vienen terriblemente enamorados y están enamorados del amor. Él está enamorado de un modelito, pero es importante que se reconozca la inmadurez y que hay que esperar. En todo caso, el artículo termina de otro lado, dice, bueno, ojalá que sea maduro, que madure rápido y que termine conformando una alianza opositora y que no la parta. Pero es interesante, porque es todo un artículo de varias columnas,
en un diario dedicado a la inmadurez política, en este caso de Milei, no académica, pero bueno, el que lo escribe es un historiador, o qué sé yo, periodista, tampoco tiene por qué tener el oído avesado y diferenciar entre liberalismo y neoliberalismo. Esas son cosas que nosotros estamos acostumbrados a diferenciar porque profundizamos sobre estos temas, pero en el común, incluso en esos niveles, hombre, que sé yo, de la Academia Nacional de Historia o demás, no, o de la Academia Nacional de Periodismo, no sé en cuál es. La verdad que, no, para él es interesante que eso también se haya. Y por último, Morales Solá, dedicando su artículo al núcleo duro de lo que nos está pasando en la política hoy en la Argentina, que si Alberto renuncia o no renuncia. Y entonces Morales pone un título de Alberto no va a renunciar, es impensable que renuncie. Y dice cosas fantásticas Morales Solá, porque llega a decir que Alberto, como expresión del peronismo, hay que ver si tiene las elecciones del 2023 perdidas. Es digno de guardar ese artículo, porque es la primera vez que Morales dice que el peronismo puede ganar una elección y que él lo desea. Pero el peronismo de Alberto, entre comillas. Dice, hay que ver si están perdidas. Todos esos que dicen que la elección está perdida, hay que ver si está perdida. Y entonces después pone en cabeza del Instituto Patria todo el esquema de la Asamblea Legislativa, con algunos errores de que Cristina pediría licencia y entonces Massa podría asumir o vaya a saber quién. Pero que eso no va a pasar, y bueno, Cristina pediría licencia para mantener los fueros, dice, da por supuesto que el vicepresidente tiene fuero, eso no está por supuesto, no hace parte del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, por lo tanto hay que ver si tiene fuero en la actualidad. Pero lo relevante es que están hablando de la Asamblea Legislativa voz en cuello. Él lo pone en cabeza del Instituto Patria y nosotros lo ponemos como una necesidad de la política argentina para terminar con el sufrimiento del pueblo argentino. Esto no está. La propuesta de la Asamblea Legislativa no es una propuesta que tenga que ver con cómo quedaríamos parados nosotros, nuestro espacio, en el marco de la Asamblea. No tenemos un solo diputado ni un solo senador. Está planteado desde lo necesario, desde lo justo y necesario para el pueblo y para la patria. En el convencimiento que cualquier otro gobierno que tiene que tener el análisis, diría, el que va a dar el paso al frente va a ser el peronismo. Y dimos las características de gobernador para no manosear a los coroneles jóvenes, que todavía tienen una trayectoria para transitar. O sea, cuando el gobernador Uñac dijo que hay que ayornar la doctrina, el gobernador Uñac, que merece nuestro respeto y nuestro cariño, lo dijo en función del mundo de la globalización. No tiene idea del nuevo orden internacional. Entonces dice, bueno, en este mundo global yo digo que cuando hizo esta declaración, él tenía su chip metido en la globalización. Ahora está la guerra de Rusia invadiendo Ucrania, el nuevo orden internacional, está todo el mundo hablando, que lo que fue ya hasta la Lagarde dijo, la globalización terminó, esto vamos para otro lugar. Y uno le tiene que dar tiempo a Uñac, que es un muchacho joven,
50 años, para que adapte su pensamiento al nuevo orden internacional. Y entonces no vamos a salir a castigar al compañero, no es necesario, pero mucho menos a pedirle que se haga cargo de administrar la Argentina, cuando él todavía está en una etapa formativa. Si no estuviera en una etapa formativa, estaría explicando para dónde va el mundo. Y no explica para dónde va el mundo. Ni siquiera explica para dónde va la Argentina. Tampoco lo hace Massa, ni lo hacen los muchachos jóvenes que puede haber en Entre Ríos. Por eso uno dice, mire, las características de un gobernador veterano, que ya después de esta, ya está. Puede ser que termine, después encabeza la fórmula, sí, está bien, pero en 5 años, 6 años esto ya está. Y entonces, en la trascendencia de los proyectos, uno está cuidando a los cuadros jóvenes que todavía tienen que terminar de formarse. Entonces, mira, Uñac, no va a haber nada que actualizar de la doctrina en el nuevo orden internacional. Al contrario, en el nuevo orden internacional, cada uno de los elementos de las 20 verdades está, en las 20 verdades de la doctrina está. La doctrina se demuestra verdadera. En el mundo anterior, quizás, en este hay que esperar. Nosotros le decimos, mire, obviamente que no va a haber ningún radical. Si el presidente del Partido Radical dice que en algún momento va a juntar los equipos técnicos para ver lo que va a hacer con la Argentina, llegó a presidente del radicalismo y no sabe qué hacer con la Argentina, a posteriori va a formar los equipos técnicos para ver lo que va a hacer, es obvio que los radicales tampoco, no va a ser ni Manes ni ninguno de estos. Y del PRO, obviamente que no, ninguno va a ser ni va a tener. Todos van a esperar el desenlace de esto. O sea que lo que queda es uno de los nuestros, veteranos, que siempre va a ser mejor que esto. Entre esto y el ideal está la política que vamos a transitar. Ahora, si esta propuesta no se da, el pueblo va a sufrir, y mucho, y la patria también se va a debilitar. No estamos en una instancia de fortalecimiento de lo material, debilitamos lo espiritual, y dentro de debilitar lo espiritual debilitamos el pueblo. No es que estamos en ese esquema. Está sufriendo la patria como patrimonio común y está sufriendo el pueblo. Por lo tanto, cualquier otro esquema va a ser un paso adelante. Por eso la propuesta de la Asamblea Legislativa ya la terminó poniendo Morales Solá ayer en la Nación. Después dice, no, esto no va a pasar porque Alberto no va a renunciar. Bueno, eso no le corresponde a él saber cómo va. No hay espacio económico sindical donde esto no haga parte de la reflexión, porque ¿cómo va a seguir un gobierno? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser para seguir tomando decisiones? Es obvio que hay una debilidad intrínseca del gobierno, y también es obvio que no hay reemplazo dentro del Frente de Todos. Lo de la licencia de Cristina es porque decir que Cristina renuncie en el Instituto Patria es muy fuerte, pero no existe el pedido de licencia, no hay pedido de licencia para un vicepresidente. Que ahora levanto la licencia, es ridículo, y soy vicepresidente del elegido por ustedes. Esto no se cumple en los extremos de la ley de acefalía, y aparte políticamente no, es un sinsentido. Sí creo que si el problema de la licencia es por los fueros, creo que eso hay que resolverlo en el mundo de la política, y creo que ahí se va a... Ya lo hemos dicho varias veces, que no es esto de juzgar a los presidentes, es casi una tontería. Nos quedan 3 presidentes vivos, que es Duhalde, Macri y Cristina. Esto es una tontería. Si alguien lo quiere juzgar, bueno, que vaya la Corte Suprema, que tome el caso
y que con los expedientes secretos como corresponda vaya instruyendo el tema, y obviamente tendrá que generar su procedimiento y tendrá que ser aprobado también por la política. En fin, me parece que uno de los temas que hay que resolver es que con los presidentes, los que están vivos y los que vengan, no puede un juez de instrucción pensar que puede avanzar en un expediente. Esto lo hemos hablado, lo hemos explicitado, me parece que no tiene sentido. Por lo tanto, nos vamos, si es un tema de, necesitarlo, la política lo tiene que resolver en el marco de la Asamblea Legislativa, cómo se va a instrumentar algunas decisiones. Es muy sencillo, como fue lo de atracción, la Corte Suprema toma todos los casos, decide, vemos, vamos para acá, venimos para allá, y se termina toda la historia. Se tienen que cumplir los extremos de la ley de acefalía. Gracias. Un nuevo presidente, y que avance y supere el actual estadio del gobierno. Si hace las cosas muy bien, vamos a llegar al 23 competitivo, nos queda un año y chirola. Y si no, llegaremos como llegamos. El llegar como llegamos implica que los analistas políticos que hacen análisis a partir de las encuestas, y que son encuestas propias también, hay posibilidades de un balotaje entre Cambiemos y Milei. O sea, la decadencia de una envergadura. Para esto está la política, no está para decir, pero ¿cómo puede ser que vayamos a caer tan mal? Muchachos, estamos en lugar. Lo que le pasó a Chiche Germán el otro día, cuando con ese piquetero que decía Polo Obrero dice que va a votar a Milei. Muchachos, hay un desorden y una necesidad de lastimar y de hartazgo. Claro, para el peronismo eso es peor que perder las elecciones por 20 puntos. Eso es peor todavía que no entrar en el balotaje. ¿Es una alternativa? Es una alternativa. Claro, eso implicaría que lo que venimos diciendo desde hace bastante tiempo, que se pone en tela de juicio la continuidad de la doctrina verdadera, empieza a ser una realidad. Esto es un problema muy serio para nosotros. Cuando dijimos, entre Uñac e Infran, ¿quién es el que se muere de tristeza si desaparece el peronismo? Entre Moreno y Vudú, ¿quién es el que se muere de tristeza si desaparece el peronismo? Cada uno que conteste lo que quiero, no quiero que conteste. Digo, muchachos, está clarito esto. Cuando nosotros hacemos política por la trascendencia, nos vamos planteando un proyecto colectivo con la metodología de los proyectos colectivos. En el frente de todos, la metodología de construcción de la política hace que Alberto no tenga ningún empacho en decir que es un científico, va al Congreso, a la Asamblea Legislativa, y tiene el tupé de decir que él es un científico, cuando asumió, no el discurso inicial, pero sí el de las primeras, el 1 de marzo del 2020, hicimos un gobierno de científicos. Bueno, entonces se considera apto para hablar de Massa, que se acaba de recibir de abogado hace poquito, piensa que puede ser ministro de Economía y de Producción, los dos ministerios al mismo tiempo, y Cristina va a una universidad a recibir el honoris causa, donde se supone que está el claustro estudiantil, pero el docente también, y supongo que no docente, pero estaba el docente, ahí tiene que haber académicos, profesores titulares, suplentes, digamos, las primeras líneas de los que estaban sentados ahí tienen que ser los docentes de la universidad. En general es lo que pasa cuando recibe el honoris causa y ella se explaya sobre el honoris causa, digamos,
me dan este título de doctor, honoris causa, porque mi trayectoria lo amerita y voy a desarrollar el tema que compete a mi doctorado para ser sometido al aplauso de los presentes. Porque solamente es eso, no es que defiende una tesis y le van a poner 10, no, o sea, digamos, son como los discursos cuando te dan el Nobel, ¿no? Vas y explicas por qué te dieron el Nobel y le explicas al conjunto lo que el tribunal decidió por qué darte el título. Y lo bajás a tierra si podés, y si no, hablas o hacés lo de Bob Dylan que no fue, qué sé yo, cada uno. Pero vas y desarrollás en función del título que acabas de recibir. Cristina habló de economía, básicamente habló de economía. Algunos temas más, sí, algunos temas más. Dijo algunas anécdotas, dijo algunas cosas, pero todas en el mundo de la economía. Y la verdad que no recibe un honoris causa en economía, pero ellos se podrían juntar y los tres decir que saben economía. Uno porque es un científico, el otro porque se recibió de abogado hace poco, pero dice que quiere ser ministro, y Cristina porque enseña economía. Bueno, entonces hay una metodología de construcción de las decisiones en el frente de todos que es ruin y que hay que cambiarla. Hay que volver a la metodología peronista, que son, si hay consenso, sin discusión, y si hay discusiones son muy bravas, y cuando se termina, que se toma la decisión, vuelve a ser un puño. Y ahí viene la conducción política, que no es por los saberes del conductor, es porque el resto que tiene saberes le reconoce al conductor, en este caso el presidente, que sabe tomar decisiones. Y entonces dice, bueno, por algo será, y listo. Luego del debate, porque uno le tiene que dar al presidente la máxima pasión e información posible para esa toma de decisión, si es crucial. Cada uno sabrá en el debate hasta dónde extrema, dado que sabrá lo que está en juego. Los saberes del presidente son esos, no un saber específico, para eso están los demás. Por eso el conocimiento es colectivo y la metodología deviene de ahí, donde debe haber un respeto al conocimiento técnico y desde la técnica un respeto al conocimiento de la toma de decisión. Y en general los que se sientan en la mesa son cuadros político-técnicos, donde hay uno que se destaca porque es el que sabe tomar decisiones. Así funcionan los gobiernos, si no, ¿cuáles eran los saberes de Obama? ¿Qué piensa que lo eligieron porque era un buen abogado? Eso es una estupidez. Los saberes de Trump, ¿cuál? Hacer un edificio. Los saberes de Kirchner, ¿cuál? Pero ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué digo esto? Porque la continuidad del Frente de Todos es la continuidad de la decadencia argentina, que sintetizamos la frase mañana peor que hoy. Y la solución contra eso no es una opción grupal, a nuestra o individual, ¿no? La opción es lo mejor que le puede acontecer a la Argentina, y a su pueblo, al margen de las aspiraciones o las necesidades que podemos llegar a tener. Ahora, nosotros somos un grupo de acción política que hemos construido, estamos terminando de construir nuestra herramienta Principios y Valores, estamos bien, pero hay que seguir trabajando, y se van articulando otros espacios políticos. Hay grupos empresarios y hay algunos grupos políticos sindicales. Hemos entrado en conversaciones avanzadas con el compañero Ledesma, que es del Sindicato de Comercio de la zona oeste. Es otro un sindicato muy importante, el que más afiliado tiene la Argentina, y dentro de esa federación
que es la diferencia entre unión y federación, ¿no? En el mundo sindical, la seccional oeste, vamos a ver cómo avanza, pero la realidad es que nosotros sostenemos que la política económica tiene que tender a la acumulación de capital en el sector privado y consideramos al movimiento obrero organizado como parte del sector privado, como consideramos a las obras sociales sindicales parte de la actividad privada, no son públicas. Y nosotros queremos un Estado pequeño, lo que se necesita en la Argentina para tener un gobierno esclavo, un pueblo libre. No es que somos estatistas, al contrario, las organizaciones libres del pueblo, entre ellas el movimiento obrero organizado, tienen mucho que ver con esto. Milei le quiere poner una bomba al Banco Central y nosotros lo que planteamos es cambiar el directorio para ponerlo al servicio de la producción, y para eso le decimos tiene que haber representantes de cada una de las regiones de la Argentina, las provincias se juntarán y elegirán por región un representante al directorio que puede ser rotativo, el movimiento obrero tiene que estar, los empresarios tienen que estar, y lo más importante de todo, cambian los saberes de los directores del Banco Central, porque los saberes de los directorios del Banco Central hoy, porque así está estipulado, son saberes vinculados al sistema financiero, lo cual hasta parece obvio. Che, pero si no sos del sistema financiero, ¿cómo vas a estar en el órgano rector del sistema financiero? Y yo digo que es exactamente al revés, porque si venís del sistema financiero, porque aparentemente tu vida la tuviste que hacer ahí para llegar al directorio del Banco Central, para lo único que vas a trabajar es para la tasa de ganancia del sistema financiero. ¿Qué es lo que hacen los banqueros? Sea banquero de un lado, sea banquero del otro. Todos trabajan para garantizar la tasa de ganancia del sistema financiero. Lo último que garantiza la tasa de ganancia del sistema financiero son las LELIQ. Y en el gobierno de Cristina, los 2 últimos años, eran las LEBAC. Las LELIQ es la evolución de las LEBAC, así que estamos lo mismo. Y están para garantizar la tasa de ganancia del sistema financiero, dado los desórdenes que hay en la macroeconomía. Mire, nosotros tenemos que poner el Banco Central al servicio de la producción. Y los saberes del directorio del Banco Central van a cambiar. Y es obvio que el Banco Central va a ser funcional al modelo de desarrollo. ¿Y por qué podemos debatir esto con Milei? Porque él quiere destruir únicamente el Banco Central de la República Argentina, porque después dice que hay que dolarizar. Por lo tanto, si hay que dolarizar, no destruye la Reserva Federal. Entonces hay un problema lógico: o destruimos todos los bancos centrales, que es lo que dice el modelo austríaco, o no destruimos ninguno. Pero ¿por qué querés destruir uno solo? Claro, ese debate que no tiene solución para Milei implica la evolución académica de Milei. El pensar implica el entender que estaba enamorado del amor, que después contigo no va a ser solo pan y cebolla, porque eso dura un rato, hasta que construís tu familia. Y esa es la evolución normal que se da en la vida y también en el mundo de las ideas. Hay que esperarlo. No tiene razonabilidad que diga: no, pero voy a destruir el Banco Central porque siempre fue un bodrio y los que van ahí y para la casta. No, cambiás y total vas a ganar vos. Poné tus funcionarios que no sean de la casta, pero no destruyan la institución, porque si no, no te gustan los comisarios, haces pedazo de la policía, no te gustan los generales, haces pedazo del ejército. Poné los hombres aptos desde tu criterio y seguí con la institución. Es obvio que este debate, que lo hago público, no tiene solución. Ellos están escuchando las cosas como nosotros escuchamos lo que hablan, ellos escuchan lo que hablamos, o sea que esto no tiene solución. No tiene solución conceptual para Milei, solamente en algún momento decir: estaba equivocado, hizo parte de mi vida. Por eso no tiene sentido que nosotros confrontemos, porque es como confrontar
con un niño en la edad del pavo. Lo que hay que hacer es que vaya transitando hacia la evolución. Digo porque por ahí hay alguna actividad, pero como Moreno, ¿por qué no reivindicamos nada? Lo que decimos es, ya tenemos suficientes grietas como para seguir entre aquellos que son honestos, que están convencidos de su pensamiento. No hay sobres detrás, no es, acá está convencido de lo que dice. Y cualquiera que haya estudiado economía, los 2-3 primeros años de la carrera se sienten fascinados por algo que es consistente. El modelo austríaco es consistente, si sacás a las personas, ¿no? Pero es consistente. Si te alejas de tu base material, que tiene que ver con la patria, es consistente. Pero por eso digo muchas veces cómo hacer abdominales. Sirve, y claro que sirve, para todos los deportes sirve. No porque tengas los mejores abdominales vas a ser bueno en el deporte, después viene todo lo demás. Ese modelo te permite vos pensar desde algún lugar. ¿Se enamoró solo Milei? No, los socialdemócratas también. Claro, este es el tema. Ahora, lo cuestionan a Milei los que teóricamente son socialdemócratas, que tienen el mismo patrón. Y nosotros, que es el modelo al patrón en cuanto a términos de la raíz, del tronco del pensamiento, ¿no? El patrón del pensamiento, que es la escuela austríaca. Y nosotros lo miramos con cierto respeto y diciendo, ya va a cambiar. Che, ¿qué le pasa a tu hijo que está con el pelo sucio? ¿Viste cómo son los pibes a los 12 años? No se bañan, ¿viste cómo son? Bueno, listo. Y bueno, nosotros llegamos a tener una diputada que mi mamá decía, pero esa señora está con el pelo sucio. No digo quién porque Pimpi se me enoja, sino, pero esa es mi mamá que estaba bien, decía, pero esa señora diputada, sí, ¿por qué está con el pelo sucio? Bueno, y ya era una señora. Y bueno, a veces pasan estas cosas en la vida. Yo no me daba cuenta, se daba cuenta mi mamá. Entonces, miren, hay que esperar cómo nos vamos encontrando, que vaya evolucionando. Ahora, en el medio nos toca a nosotros administrar. Nosotros no, pero le toca al gobierno y a su vez nosotros nos lleva el rebote de eso, porque no alcanzó nuestro discurso para decir esto es un socialdemócrata, y van mandando al peronismo al arcón de los recuerdos, y a su vez la patria se debilita y el pueblo la pasa mal. Todas estas radios que uno escucha y demás ya están extremadamente críticas, ¿no? Del gobierno de Alberto. Y cada vez están más críticas. Ya está. Cuando Cristina dijo, bueno, no, ¡pum!, empezaron. Mire, era obvio que el gobierno de Alberto terminaba así, por eso Cristina tiene que pedir perdón. No nosotros, tienen que pedir perdón, porque es la única manera que ella cambie su conducta. Si no, va a seguir dando cátedra de lo que no sabe. Y entonces no sabe lo que no sabe, es horrible para un dirigente político. No saber lo que no sabe es horrible, porque cuando uno sabe lo que no sabe, elige los colaboradores. Pero ustedes imagínense Massa, Alberto y Cristina discutiendo de economía y no hace falta que nadie más esté ahí, salvo que alguno lo agarre. Bueno, imagínense las decisiones que pueden salir de ahí en un mundo tan importante como el de la economía. No es así como se gobierna. Nosotros necesitamos que esto se modifique. Y dentro de la ley y el orden, que es lo que enseñó el general, la única que hay es la Asamblea Legislativa. El Twitter de Cristina, declarando ilegítimo, no lo volvió a repetir, lo cual está bien. Claro, Pimpi me aclara, se ve que escuchó. Declarar ilegítimo un gobierno es muy grave por las consecuencias que trae. Ayer, con todo cariño, me contaron que estuvo Samide en televisión. Yo lo quiero, pero él dijo, ¿cómo puede ser que el polo obrero
llegue a Plaza de Mayo y no entre, según me contaron, no sé si es así, a la Casa de Gobierno. Bueno, al final se armó un lío bárbaro, porque no se pueden decir esas cosas. Un dirigente no puede, salvo que voluntariamente, conscientemente, quiera llevar al pueblo a ese lugar. Nosotros no queremos llevar al pueblo a ningún lugar de confrontación porque somos una revolución de amor y paz. Ya pasó la etapa de la confrontación a sangre y fuego entre nosotros. Cuando digo entre nosotros, digo entre argentinos. Ya pasó, estamos en esa etapa, está mal, ya está. Ahora, dentro de la ley y el orden, la única posibilidad que el marco legal reviste para cambiar este gobierno es la ley de acefalía. El resto es muy peligroso, porque uno sabe cómo empieza y no cómo termina. Y ya lo vivimos, y es innecesario que esto sea así. Después, si hay otros partidos que piensan que están dadas las condiciones objetivas, esto es, dentro de la base material de la nación, todo destruido, todos pierden plata, las empresas no son rentables, entonces están las condiciones objetivas. Y también las subjetivas, que tienen que ver con el estado de conciencia prerevolucionario, y lo único que hace falta es la chispa, y el partido que conduzca la revolución, está bien. Pero es otra historia, no somos nosotros somos un movimiento, hacemos parte de eso. No somos la vanguardia, no somos nada de eso. Eso se lo dejamos a los espacios marxistas, trotskistas, que son los que están vivos hoy, porque ya los maoístas no están vivos hoy, ni los esquemas de focos están vivos hoy, pero los trotskistas están vivos. En las conversaciones que hemos tenido con ellas, con ellos, le hemos preguntado, no han dicho que no están en ningún proceso insurreccional. Me he quedado no satisfecho, pero bueno, tengo que contarlo. No es que no hemos tenido reuniones o conversaciones para decir, che, muchachos, ¿qué andan ustedes? Van a la Plaza de Mayo, pero ¿a dónde quieren llegar? No, vamos, pero nos vamos, no es que nos vamos a quedar, no, tranquilo. No es lo mismo ir a desarrollo social que ir a la Plaza de Mayo en términos simbólicos, ¿no? No, ¿en qué están? No, tranquilo, nos vamos ahí, volvemos, está todo, está perfecto. Y están con, no, bueno, tranquilo. Bueno, el tranquilo más o menos, pero porque está en su naturaleza que esto sea así, pero no somos nosotros. Cristina no encuentra un esquema para poder resolver este tema en términos institucionales, entonces construyó esa historia de ilegitimidad de gestión, que no existe, digamos, ¿qué significa? Pero si hay ilegitimidad, la contracara de la ilegitimidad es la tiranía. Y esto es muy delicado, por eso hablaban de Perón, el tirano. Y por eso lo quisieron matar con las bombas del 16. Iban para la Casa Rosada. Y entonces, bueno, tiraron de... Y era válido matar a Perón y si es un tirano, había que caracterizarlo como tirano. Pero para eso tiene que ser un gobierno ilegítimo. Y a partir de ahí, todo lo que nos imaginemos. Por eso las palabras tienen que ser palabras precisas. Dentro de esto, nosotros somos precisos, porque es la ley y el orden. No, puede salir, pero tirás una propuesta que después no se objetiva y no... Es que, muchachos, la política no es esto, la política es construir la propuesta que le sirva a la patria de su pueblo y no ver si uno queda mejor parado, mal parado, si uno va y dice que hay una asamblea, no, de eso no me hable, porque cómo, no importa, muchachos, a la larga, ayer lo escribió Morales Salón, y a la larga no sé si no va a pasar. Y no importa si cuando pasa alguien dice, no, pero esto lo dijo Principios y Valores, no tiene importancia, esa es la jactancia de los intelectuales, ¿qué importancia tiene? Lo importante es que nosotros sabemos que nuestro esquema de análisis condice con la realidad y entonces vamos en función de esa realidad transitando. Porque ¿cuál sería la gracia de perder la Patagonia? ¿Cuál sería la gracia? Si estamos viendo lo que está pasando, ¿cuál sería la gracia? No, porque ¿cuál sería la gracia, muchachos? Hay que ordenarnos y hay que entender la construcción colectiva. Mire, Perón hablaba
de que la revolución tenía tres momentos, aparte de la institucionalización, que era la revolución nacional, la continental y la universal. Eso eran porque la nuestra es una doctrina universal. Y cuando Perón hablaba de la revolución continental, a mí no me parece que no incorporara a Estados Unidos y a Canadá. Incorporaba a México seguro, pero yo no creo que no incorporara a Estados Unidos y Canadá. Y las declaraciones que están dando vuelta por ahí hablan de que el Partido Republicano ahora es el partido de los trabajadores, el partido de la industria y de los trabajadores en Estados Unidos. No es lo que uno ve y escucha. Y aparte declaraciones públicas. Mientras que el Partido Demócrata es el partido del viejo orden. El partido como concepción. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Pero, miren, pensemos en América para los americanos, entendiendo que somos americanos y no América para los norteamericanos. Esto planteaba Perón, no es que lo vengo a plantear yo. Perón hablaba de la etapa nacional y de la etapa continental y de la etapa universal o mundial. Entonces, como somos agrandados, decimos para todo el universo. Pero la continental de América para los americanos, vista desde el peronismo, somos nosotros los americanos, no es que hay un pueblo en particular que son americanos. Eso es la película. Nosotros somos orgullosamente pueblos mestizos americanos. Por lo tanto, América para los americanos. Y está dejando un tema interesante, porque si es América para los americanos, Malvinas es americanos, no europeos. Hay que entender, por eso a veces nos perdemos en discusiones que no son las correctas. Moreno, pero miren, asumamos desde la doctrina cómo vamos a avanzar en nuestros esquemas, de inserción internacional. Hoy salió una noticia que uno desearía que sea falsa por el bien de Alberto, no es que lo quiero atemorizar, pero si los rusos de verdad dicen que Alberto los traicionó, estos son pueblos milenarios, ¿está bien? Hay que ver qué es lo que prometió Alberto y qué fue lo que dijo. Yo prefiero que nadie diga que Argentina traiciona a nadie, ¿está bien? Hay que ver si es verdad, si no es verdad, pero se le complica. Mire, nosotros tenemos que transitar en los espacios de estructuración de nuestra política, por eso decimos el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, y la posibilidad de que México en una rápida, las primeras etapas, segundas etapas, lo que es Hispanoamérica, y después en el eje de América para nosotros los americanos, que fue una doctrina interesante porque es la doctrina donde impide el colonialismo. Después hay interpretaciones, yo digo la interpretación desde aquí, desde el cono sur y desde el peronismo, una interpretación válida que nos permite movernos prolijamente. En este marco y considerando las posibles hipótesis de conflicto que puede tener la Argentina en su esquema de defensa nacional, y dado que el presidente chileno fue claro cuando dijo tenemos un acuerdo de defensa mutua con los británicos, no sé contra quién va a atacar a los chilenos, los bolivianos, los peruanos, ¿quién atacaría para que tengan un acuerdo de defensa mutua con los... Nosotros tenemos que plantear seriamente la estructura de defensa. Y en la estructura de defensa de la Argentina hay hombres que se especializaron en el combate.
Y nosotros tenemos que encontrarnos en este esquema desde la defensa del interés nacional, no de la defensa de intereses exógenos, desde la defensa del interés nacional. Yo creo que el 16 de junio, que vamos a hacer un acto en Las Heras y Salguero, en homenaje a Felipe Vallese, que lo fusilaron el 9, pero también el 16 que bombardearon la plaza y todo ese tipo de cosas. Es un buen momento para que reflexionemos. Seremos 100 compañeros, 120, no vamos a hacer ningún acto que puedan ir, 200, qué sé yo, que puedan ir. Pero le vamos a hablar a Las Heras y Salguero, y ahí en cada manzana viven 10.000 y están los balcones que dan para... Vamos a hablar y vamos a expresar públicamente que tenemos que ir fusionando determinados desaguisados que se produjeron donde el tiempo ya fue pasando. Y nosotros tenemos que reconstruir desde las instituciones lo que necesitamos para solidificar la Argentina. Fue un golpe cívico-militar el del 76, ninguna duda, pero no fueron los empresarios que hoy están al frente, salvo algún que otro que haya quedado, y mucho menos en las instituciones militares los que estuvieron. Incluso hubo con mayor profundidad o menor profundidad las autocríticas del caso. Y me parece que es el peronismo movimentista el que tiene que encontrar este tema, encontrar los mejores discursos desde sus saberes para ir cerrando este tema. Porque nos precisamos todos en la defensa de la Argentina, que implica múltiples acciones en muchos frentes. Empecé diciendo lo del diagnóstico, lo que está aconteciendo, lo que habíamos dicho a nivel internacional y lo que están diciendo los diarios, para ver si le habíamos pifiado por mucho. Me parece que no. Después pasamos a la Argentina y tampoco le pifiamos por mucho. Me parece ahora que tenemos un tema de que si no le estamos pifiando al desenlace de este gobierno, el desenlace va a ser muy cruel. No hay que comparar lo que estamos viviendo ahora con el 19 de diciembre del 2001. El 19, 20, 21 de diciembre hay que compararlo con el desenlace cuando esto tenga desenlace. Si no, estamos comparando peras con manzanas. Y a veces tendemos a decir, no, pero no estamos como en diciembre del 2001. Cuando estemos en el ocaso final, la situación va a ser muchísimo más compleja que en el 2001, porque estamos muchísimo más debilitados. Entonces, cuanto antes se termine dentro de la ley y el orden, este gobierno es mejor dentro de la ley y el orden, no catalogándolo de ilegítimo. Nosotros no lo hemos dicho. Hemos dicho, mirate al espejo, fracasaron, renuncian, a su vez Cristina tiene que pedir perdón y elegimos un gobernador veterano con todo el peronismo atrás, porque siempre va a ser mejor que esto. En la metodología de reflexión peronista. Hay otros gobernadores que quizás también quedaron sujetos a la vieja cosmovisión del mundo. La cosmovisión del mundo anterior duró mucho tiempo, desde el 89, 90, y recién cambió con Trump, y hay que ver si leyeron bien a Trump, porque si hubiesen leído bien a Trump, no hubiesen pretendido que ganara Biden. Y acá muchos querían que ganara Biden, porque pensaban que venía el mundo anterior.
Alberto Fernández quiere el mundo anterior. Macri quiere el mundo anterior. Milei, fenómeno político, quiere el mundo anterior, que es el que le dio sustento a la globalización, de la escuela de Chicago, de austríaca. Fue la que le dio sustento al consenso de Washington. Por eso pudieron ir neoliberales y socialdemócratas. Y los gobernadores están como están. Son los cuadros más importantes que tenemos, son los que tienen que dar el paso al frente, pero no necesariamente tienen que tener una lectura, que quizás la irrumpe la lectura cuando son grandes lectores de una realidad y esa realidad ya está clarita y pristina. Para algunos, la Guerra Fría recién necesitó que se cayera el muro de Berlín y que se terminara Alemania del Este para saber quién había sido el ganador. Cuando era obvio que estaba claro quién era el ganador antes de que cayera el muro. Bueno, ahora estamos lo mismo, por eso hay algunos muchachos que hacen discursos, que uno dice, bueno, pueden ir por acá, pueden ir por allá, no, pero mirá cómo le pifia. Porque nosotros estamos en otra sintonía de análisis, porque nos encontramos a debatir en estos ámbitos. Pero ellos no. ¿Con quién van a discutir geopolítica? ¿Qué tiempo? A veces estos grandes lectores de la realidad necesitan que la realidad se les presente, como la Virgen, digamos, y ahí recién son creyentes. Si no dudan, bueno, está bien, la política se hace con todo esto. Seamos amplios y generosos en nuestras reflexiones y no busquemos que cada compañero haya completado el círculo de análisis que nosotros tenemos, porque si no, la verdad que tenemos otro esquema por la metodología que tenemos de construcción de nuestras ideas. ¿Sabemos administrar la Argentina? La verdad que no sabemos ganar elecciones. Por ahí empiezan a acercarse compañeros que son duchos en ganar elecciones. Por eso contaba lo de cuando Kirchner desembarca en el Gran Buenos Aires. En Buenos Aires, el primer compañero que lo lleva de la mano es Ledesma, ¿no? Que es el que dije antes, es el mismo. Con lo cual, hay algunos que saben hacer una cosa, otros compañeros que saben hacer otra, otros. Vamos transitando. Y si no, estamos orgullosos de lo que estamos haciendo, porque estamos señalándole al pueblo que hay una alternativa. Por eso dije que voy a ser candidato a presidente, así sea para mantener la llamita del piloto prendido, porque somos la doctrina verdadera, pero a veces la verdad lleva su tiempo. 10 años en historia no es nada. Y para la mayoría de los que están acá sentados, 10 años no es nada. Para nosotros ya 10 años es un número. Pero por eso hacemos proyectos desde la trascendencia, donde las generaciones se van articulando y cada una recibe la bandera de la precedente y nosotros la vamos manteniendo y la vamos a ir haciendo. Nosotros vamos a mantener viva nuestra doctrina y por eso no podemos faltar del hecho electoral. Nuestra opción política para mantener viva la doctrina y vigente es tratar de ganar las elecciones, por lo tanto se tendría que ir Alberto lo más rápido posible para que haya distancia el día de la elección, por eso la ley de acefalía. La probabilidad que eso pase, y cada día es un poco más, ya habló Morales Solá. Dice, no, pero esto es imposible que pase porque Alberto, bueno, qué sé yo. Entonces, si Alberto renuncia, evidentemente sería. Después cada uno evalúa qué distancia estamos de que Alberto renuncie, después que lo dijo Morales Solá y el Instituto Patria y todos estos cráneos. Nosotros presentamos una propuesta y vamos ahora a presentar el plan económico nacional, justicialista, peronista, que va a estar sometido al debate. Milei va a tener que escribir un plan económico y ahí va a tener que explicar por qué le pone una bomba al mercado central y otros no, al Banco Central, bla, 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 al Banco Central y no a la Reserva Federal y así sucesivamente. Y va a tener que debatir la consistencia y ahí. Melconian ya está claro que está haciendo el plan económico para el que venga.
Hoy me enteré que hay otro equipo en Córdoba también que contrató al último presidente del Banco Central del BCRA de Macri, Sanders, que a su vez era de la misma agrupación que Kicillof y Álvarez Agis en la facultad. Son parecidos. Es interesante esto. Pero el núcleo duro es Melconian, a menos que esté recibiendo mucha crítica. Y quizá también está pasando, lo que uno piensa que viene con una potencia, quizá está recibiendo críticas, quizá de algunos sectores económicos que dicen que son sectores económicos mientras la Argentina exista. Y si la Argentina no existe, no es relevante. Son relevantes si la Argentina existe. Encontramos algún lugar de mancomunión. Primero la patria, nos empezamos a encontrar. Si somos capaces de defender los intereses de la mayoría de los sectores populares o de los sectores populares, del movimiento obrero y de sectores empresarios vinculados a su acumulación de capital, a la Argentina como tal, empezamos a hablar otro idioma, No es un ejercicio, empezamos a hablar, después nos siguen faltando los fiscales y la plata para los afiches y para la pintada, nos sigue faltando todo eso, pero es una cosita, estamos avanzando. Y es interesante que desde ahí nos planteemos la situación. Nosotros seguimos haciendo política de manera integral, pensando primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. Desde ahí surge nuestra propuesta. Si fueran primero los hombres, quizá las propuestas fueran distintas, pero nosotros seguimos el orden de prioridades que nos marca nuestra doctrina. Y en este orden de prioridades, la Asamblea Legislativa lanzada por nosotros es para verle y decirle al pueblo, mire que hay una alternativa. Después se va construyendo. Y los sectores que definen la política y la economía en la Argentina la escuchan. Y desde ahí también hay que evaluarlo. Por eso, a poco de andar empiezan las respuestas. Sigamos en este camino, tenemos acciones para hacer, después en algún momento haremos alguna reunión para decirle cómo se van constituyendo los partidos en los distintos distritos. Electoral, en términos reglamentarios, estamos bien, cumpliendo, hay que hacer un esfuerzo de afiliaciones y de adhesiones y todo lo demás, pero no es que no vamos llegando, que no vamos a tener. A la larga se va a terminar cumplimentando. Yo les agradezco enormemente la atención dispensada. Todo esto tiene como objetivo que nos capacitemos en el análisis. Todos somos analistas, todos somos gente de acción. Todos estamos en condiciones de aprender del otro. Hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra, y esto se ve en las básicas. Por eso la presencia en las básicas es tan importante. No tenemos muchas, tenemos la suficiente como para que los compañeros transiten por las básicas y aprendan de los vecinos. Y si en la medida que lo hagamos, seguramente algún otro se plantearía. No lo digo porque sea indispensable para nuestro armado electoral, digo para la capacitación de los compañeros con los vecinos, que es una capacitación extraordinaria. Así que utilicemos las básicas, tenemos 4 o 5 básicas, utilicémoslas, hagamos reuniones, estemos. Es muy interesante el diálogo con el vecino, es muy interesante el diálogo con el movimiento obrero, el diálogo con los empresarios, es donde uno aprende. Esto que nos formamos después en el diálogo con el pueblo es donde termina de solidificar su pensamiento. Después, obviamente, están los que tienen más tiempo, menos tiempo, los que tienen vocación de conducir, de transformarse en dirigentes, los que no, está la vida que va pasando.
nosotros vamos juntando todo lo que tenemos que juntar, sabiendo que vamos por la vereda del sol. Vamos de frente, con la frente alta, en la vereda del sol, diciendo nuestras verdades. Y se nos van desde acoplando todos aquellos que se sienten orgullosamente peronistas y sienten que la doctrina no solo está el futuro de nuestro pueblo, sino el futuro del continente y, sin ninguna duda, el futuro del mundo. Vean qué es lo que está pasando. Desde ahí los convoco a que sigamos capacitándonos en el marco de esta doctrina verdadera que ilumina y haciendo lo que hacemos, que es, antes que nada, entre todos construir el mejor pensamiento y las mejores decisiones. Muchas gracias, compañeros. Tenés un ratito si algún compañero quiere hacer un comentario, pregunta, agregado. Yo sé que pensé recién, cuando vos hablabas de los gobernadores, que también hay una lógica en el hecho de que el gobernador tiene, visto como en Matrix, visto, tiene una dimensión en la que se mueve, en el plano, porque el marco de lo nacional no lo tiene que resolver él, no está a su alcance resolverlo. Cuando se empiezan a juntar, tal vez se pueden proyectar, ¿no?, como una perspectiva, pero antes no. Entonces seguramente si tienen que asumir algo, le caerá, como vos decís, la realidad. Entre tanto, a veces te sorprende que compañeros, que sean capaces, preparados, confiables y demás, bueno, todavía es como que no tienen el privilegio, diría yo, que tenemos nosotros en este espacio político, de que nuestra conducción está con una mirada estratégica y con una construcción en lo cotidiano. No es fácil y la verdad que yo digo, creo que en nombre de todos los compañeros te agradecemos, Guillermo, ese esfuerzo que vos haces para que todos seamos parte de la comprensión, el análisis, la profundización. Muchas veces son elementos que nosotros no tenemos, ni tanto elementos técnicos, a veces ni tanto elementos políticos. Por eso le damos importancia a sostener este espacio de formación, que tenemos que incorporar en nuestro análisis, en nuestra reflexión, en nuestra acción política, esa ida y vuelta entre lo que vemos y a dónde queremos ir, ¿no? Así que, bueno, yo no sé si les compararé. Guillermo, mira, yo con muchos compañeros lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo y digo que si vos no existieras tendría que inventarte, alguien te tendría que inventar, porque no hay nadie en la política argentina que hable con esta claridad meridiana como la hablas vos. No se encuentra, no la encuentro, yo no la encuentro, no sé si otros compañeros la encontrarán. Uno pasa canales de aire y se da cuenta uno que la verdad está acá. Acá está la verdad. No hay en otro lugar ese sinceramiento, que esa palabra se mancilló tanto con un libro, que se hable con tanta claridad como la hablas vos. Cuando hablas sobre la gran política, como decía Perón, que era hablar de la geopolítica actual, de lo que está pasando ahora. A Perón le tocó su actualidad, su momento. En este momento no hay nadie que hable de la política como lo hablas vos. Y eso, para nosotros, para mí, creo que eso cobra mayor importancia, porque nos abrís una visión que no se encuentra en otro lado y nosotros la obtenemos acá. Y como vos bien dijiste, este armado que se está haciendo en la política, en la geopolítica, es como una gran cancha de fútbol, donde en un lado están los intereses ingleses y del otro lado está el interés criollo. Y vos defendés con gran nacionalismo nuestros intereses. Y eso lo valoro muchísimo, ¿sí? Eso tiene una gran importancia porque va sentada en las bases de nuestros principios. Como bien le pusiste vos al partido, principios y valores.
Yo veo que justamente como se está marcando la cancha, la están marcando los ingleses la cancha del mundo. Como bien vos lo dijiste, la isla de Ascensión, Malvinas, Australia, Japón. Uno empieza, vos hablás y yo empiezo a pensar, el Ara San Juan es marcar la cancha. Como Néstor Kirchner en un momento también mandó a eso se devuelve con el tiempo, es marcar la cancha, se devuelve con el tiempo, es marcar la cancha. Y ahora en un momento donde la política se está, digamos, la cancha se está inclinando, vos estás haciendo un esfuerzo enorme para volver a enderezar esa cancha. Y yo desde acá, desde mi humilde posición como secretario general de una básica allá en la zona oeste, te tengo nada más que decirte gracias. Gracias. Compañeros, bueno, ¿pueden ir a comer? Gracias. Esto, gracias.